Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar y nos vamos a No, seguir no, encontrando. todavía quedan muchísimos temas para conversar. ¿Cómo has estado? Todavía, bien, ¿Cómo estaba tu semana, tu día? sí, bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, movida con el solcito que nos acompaña aquí en la zona, así que felices también por tu lado, así que Mira, eso, este fin de semana, yo no sé si fue el primer fin de semana de tantos fines de semana que teníamos sin sol, que por cierto íbamos a hablar de eso, vamos a tocar algo el fin de semana sí, estuvo precioso, el fin de semana estuvo sí, precioso, sí, con mucho sol, sí, como para estar fuera, tirado en la grama, tomando color, en el pasto, sí, preparando los tonos del verano. sí, sintetizando vitamina D. Ah, un tema, un elemento muy importante el día de hoy también. Algo que vamos a comentar hoy. Así que estamos alineados entonces el clima hoy día con el tema que Cierto. nos convoca. Se van a ir integrando por ahí las personas, pero te voy a ir presentando para quienes no estuvieron en el live anterior, que fue hace Ya, un par de semanas, me parece mucho. sí. Y bueno, Agustín Sequera Aldana es ginecólogo y mastólogo y hace 4 años y medio que ya está en la zona, muy hallado. Sí, Así sí. que Agustín, bienvenido nuevamente, un gusto, gracias también por ampliar los conocimientos sobre este tema. Para mí también es una indagación nueva, así que felices yo y toda la audiencia que va a escuchar hoy día, que va a escuchar con posterioridad a la transmisión de hoy. Así que el espacio, como siempre, todo tuyo. No, pues, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy ameno conversar contigo y conversar temas interesantes, aportar un poquito de educar, de hacer un poquito de prevención, de ciertas cosas que quizás las personas oyen, que mencionamos los médicos, pero que finalmente quizás no nos da tiempo de explicar bien. Entonces estos espacios pues nos permiten hablar del tema y de hablarlo de una manera amena, tranquila, pausada, de una manera simple para que la ¿Qué gente... es lo que nos gustaría? Cada vez, las veces que se van al médico o a cualquier de especialidad, nos gustaría que se tomen el tiempo también y que nos expliquen Claro, amenamente y en simple. para que, Eh, para, para que el mensaje llegue de la manera más sencilla posible y llegue el mensaje realmente, claro, y aquí se llegue el internalice. mensaje. Mira, de tu sesión anterior, de tu clase magistral tu masterclass que nos diste, o tuve por ahí varios comentarios que ya están siguiendo los consejos y los tips que diste para Ah, la prevención, buenísimo, que es lo buenísimo. y que le gustó mucho también tu presentación, así que feliz de Qué que esté bueno. la segunda temática que vamos a abordar, que es osteopenia y osteoporosis. Así Sí, que vamos, comencemos. comencemos. Bueno, ojalá que esta charla les guste tanto como la anterior. Bueno, a ver, es un tema bastante interesante, es un tema bastante frecuente, es un tema que nos atañe a todos, eh, tanto a hombres como a mujeres, pero sí, evidentemente, desde el punto de vista de la incidencia, la prevalencia, pues afecta más a la población femenina. Ah, ok. Mm. Sí, comenzamos primero definiendo qué es osteopenia, qué es osteoporosis. Ambas están relacionadas con la pérdida de la masa ósea, ¿ok? Y junto con esa pérdida de la masa ósea se pierde resistencia ósea también, y eso hace que los huesitos sean un poco más frágiles. Entonces, pérdida de masa ósea, disminución de la resistencia ósea y Uh -huh. mecánicamente el hueso se hace más frágil y de allí entonces la persona que sufre de osteopenia y osteoporosis está más propensa a fracturas, ¿ya? Que es como que la manifestación clínica
de una osteopenia, de una osteoporosis, es la fractura, sobre todo fracturas ante impactos de baja energía, es decir, ante una caída o un tropezón que podamos tener, que si tuviésemos un hueso sano no nos pasa nada, simplemente un raspón que nos hacemos en la rodilla, en la pierna, pero no pasa más que eso. Hay diferencia entre lo que es la osteopenia y la osteoporosis, porque finalmente es lo mismo en el sentido de que en ambas hay pérdida de masa ósea. Lo que pasa es que cuando hablamos de osteopenia, digamos que es una pérdida más leve, más moderada. En cambio, la osteoporosis es una pérdida severa. ¿Ya? Como la etapa 1, osteopenia. ¿Podría ser la etapa Sí, 1 por de la osteoporosis? decirlo. Sí, ¿Sí? podríamos ¿Algo así? decirlo de esa manera, sí, podríamos ejemplificarlo de esa manera. Y de hecho, osteoporosis significa coloquialmente hueso poroso. El hueso se desmineraliza, es decir, va perdiendo calcio. ¿Ya? Okay. Esto está muy relacionado, Claudia, con la edad, porque todos vamos perdiendo calcio a medida que vamos avanzando en edad. Pero también hay otras enfermedades que puede hacer que esta osteoporosis se presente en edades más tempranas, en edades que no se pudiesen presentar, que no tienen por qué estar presentes, ¿ya? Nosotros alcanzamos nuestra máxima cantidad de masa ósea, la alcanzamos alrededor de los 30 años, ¿ya? Es decir, nosotros vamos adquiriendo masa ósea hasta llegar a un límite que es aproximadamente alrededor de los 30 años. Entre los 30 y los 50 años ocurre algo muy interesante, que es que el hueso va sufriendo remodelación. ¿Okay? El hueso, por un lado, se va destruyendo y por el otro lado se va formando hueso. Es decir, no, el hueso que formaste cuando tenías 18 años, por ejemplo, ese hueso se ha estado destruyendo y formando a lo largo de toda tu vida, estableciendo un equilibrio perfecto entre el hueso que se destruye y el hueso que se forma. ¿Ves? Okay. Entonces, hay unas células que se llaman osteoclastos que destruyen, que comen. Yo no sé bueno, quizás mucha gente lo pueda recordar, quizás no. Había un jueguito que se llamaba Pac-Man. Un jueguito que yo era lo recuerdo. una carita que iba comiendo, ¿te acuerdas? ¿Sí lo recuerdas? Somos de la misma época, yo lo recuerdo. Somos de la misma época, exacto. Entonces, los osteoclastos son esas celulitas que van comiendo hueso. Entonces, por un lado están los osteoclastos comiendo hueso y por otro lado están los osteoblastos formando hueso. Entonces se establece un equilibrio entre los osteoclastos y los osteoblastos y siempre vamos a tener una masa ósea adecuada. Esto sucede hasta los 50 años, aproximadamente. A partir de los 50 años, entonces empieza ese desbalance, ocurre un desbalance en el cual empezamos a perder masa ósea. De hecho, de los 50. Ya. Claro, de hecho, una mujer menopáusica que ya tiene más de 10 años de menopausia, se estima que ha perdido ya un 30% de su masa ósea. 30%, se ha perdido casi un tercio de su masa ósea, lo cual es mucho. Añádele a esto si hay alguna enfermedad asociada, que generalmente la hay, o si hay un problema de hábitos psicobiológicos, si hay un problema de alimentación, hay varias cosas que pueden influir positivo o negativamente en que este proceso se dé cuando se tenga que dar, se dé antes, o se dé de una manera más severa o se dé de una manera más leve. Claro, que es la idea, ¿no? Claro, claro. Pregunta. Mencionaste la etapa menopáusica. Me gustaría saber cómo
a ver, hay una incidencia más marcada, dices tú, ¿no? Bueno, Sí, vamos a hablar de la prevención, pero claro, claro, claro. A ver, sí, sí, a sí. ver, a partir de los 50 años coincide que tú normalmente, o sea, tanto hombres como mujeres, porque no, muchas veces nosotros hablamos de osteoporosis y osteopenia y pum, pensamos en mujeres, no, es un problema que nos puede afectar también, que nos afecta también a nosotros los hombres. Uh-huh. Lo que pasa es que esa pérdida de masa ósea es mayor en las mujeres que en los hombres. Es mayor en la raza blanca que en la raza negra. ¿Ves? Ya. Entonces, hay factores también genéticos que también influyen y hay factores de raza que también influyen. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una paciente que está en etapa de menopausia, pero es una mujer sana, es una mujer que se alimenta de manera saludable, es una mujer que hace ejercicio, es una mujer que de pronto no tiene vicios marcados como consumo excesivo de café, como consumo excesivo de tabaco, consumo excesivo de alcohol. Entonces, quizás tú puedes suponer que ya ha perdido un poco su masa ósea, pero no tiene un factor de riesgo importante para fracturas espontáneas. Perfecto. ¿Sí? Ok. Ahora, por encima de los 65 años, ya ahí sí deberías hacer una densitometría ósea. La densitometría ósea es el gold estándar, es el examen que realmente te permite determinar si realmente estás o no estás con osteopenia o osteoporosis. Acá están haciendo una pregunta, normalmente dan medicamentos. ¿Esto sirve a hacer efecto si tengo 65 años? Bueno, ya vamos a hablar un poco un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, hay ciertos parámetros que te permiten a ti determinar si es necesario hacer una densitometría antes de los 65 años, si realmente lo amerita. Uh-huh. ¿Eh? Porque una mujer sana, menor de 40 años, sin factores de riesgo, no tiene justificación para hacer una Ok. densitometría ósea. Por encima de los 65 años sí deberías hacerlo. Sí deberías Ya. hacerlo porque tú, Como parte de un chequeo, puede ser quizás rutinario o una revisión, claro, porque tú es tienes que aconsejable. claro, porque tú tienes que determinar qué tan predispuesta está esa persona a sufrir una fractura espontánea o una fractura en situaciones que no deberían causarte fractura. Entonces, pero, por ejemplo, si tienes factores de riesgo, tienes menos de 60 años y tienes por lo menos 4 factores de riesgo, que puede ser que consumas más de 2 unidades de alcohol al día, que tengas un hábito tabáquico acentuado, que consumas ciertos medicamentos como por ejemplo esteroides, diuréticos como furosemida, eh, glucocorticoides, medicamentos que se usan para trastornos gástricos como el omeprazol, lansoprazol, ese tipo de medicamentos que son protectores gástricos y que la gente muchas veces los consume sin ningún tipo de prescripción médica, sino que Sí, la el vecina, omeprazol es muy conocido, exactamente, muy usado. no muy usado el omeprazol, Mm. y el omeprazol usado por muy largo tiempo puede interferir en la absorción del calcio y por ende vas a tener huesitos a los cuales no le llega calcio y a la larga vas a hacer osteoporosis. Entonces, eso por otro lado. Si por ejemplo tienes Yeah. enfermedades reumáticas, tienes enfermedad del tejido conectivo en donde tomas de manera crónica esteroides, tiene una enfermedad renal crónica, una enfermedad hepática crónica, si tienes alguno de estos factores de riesgo o eres una persona que tiene algún tipo de discapacidad física y tienes una inmovilidad de larga data, pues si tú reúnes 4 de estos factores de riesgo, una persona
menor de 60 años tienes el riesgo, o perdón, tienes la indicación de hacer una densitometría ósea, ¿ok? Por allí mencionaban algo de los medicamentos, sí, evidentemente hay Sí, medicamentos, hay mencionó ahí el medicamentos, Darmascat. claro, hay medicamentos para esto, pero antes de eso, por Tenemos más ejemplo, preguntas aquí en el chat, así que vamos a ir de uno mostrándolas. Sí, tenemos sí, si preguntas, quieres, así que yo no las veo, no veo las preguntas. mira, ¿Qué por ahí podemos hacer tenemos que las mujeres con las 50 y mujeres, más? ¿Qué podemos tomar? Esa pregunta es muy interesante y de hecho iba a hablar de eso, una pregunta que ha hecho Gladys Triviño. Es acá que hay otra. todos, Ujú. tanto los hombres como tanto los hombres como las mujeres, deberíamos tomar calcio y vitamina D este, como suplemento, ¿ya? Por encima de los ¿Con, 50 años. con receta? ¿Sin receta? Claro, pero no, fíjate lo siguiente. Cuando yo me refiero a que deberíamos consumir calcio y vitamina D, deberíamos hacerlo de manera natural, principalmente a través de una dieta balanceada, ¿ok? Con un buen consumo de lácteos, que es la principal fuente de de vitamina C, ya de ácido ascórbico, yogur, mantequilla, queso, quesillo, leche descremada, ¿ok? Pero bueno, también hay personas que no toleran los productos lácteos. Pero también tenemos, por ejemplo, los frutos secos, sobre todo las almendras, tenemos los higos deshidratados, todos estos vegetales verdes oscuros, eh, espinaca, brócoli, acelga, col de Bruselas, tienen alto contenido de calcio. Lo que sí tenemos que diferenciar es que el calcio de origen que es animal, que a través de la leche, se absorbe mucho mejor que el calcio que está en los vegetales, porque generalmente está en forma de oxalato y la absorción realmente no es muy adecuada. La otra pregunta que hacían era que, bueno, existen medicamentos específicos para la osteoporosis, sí, sí. Hay unos medicamentos que se llaman bifosfonatos, ¿ok? Y los Bifosfonatos. Ya. bifosfonatos, sí. Está el risendronato, el alendronato, son una familia de medicamentos que disminuyen la resorción ósea, es como que bloquean un poco la acción de estas células que son los osteoclastos, que son el Pac-Man que te va comiendo el huesito, ¿ok? Entonces, eso hace de que esa disminución de la masa ósea, esa disminución eh, de la desmineralización, es como que te bloquea esa desmineralización. Esa masa ósea que ya perdiste, ya la perdiste. Pero estos medicamentos frenan un poco el proceso, ¿ya? Y evitan de que ese proceso se haga más severo. Aquí Hay mencionó unos algo, medicamentos, ¿no? Que habían, no sé si los conoces, que mencionó por aquí Gladys, que preguntaba por las personas, las mujeres de 50 años, qué podían hacer. Ella mencionaba el CALT Plus, claro, y Darmascat también fue mencionado por Cecilia. No sé si claro, conoces esos medicamentos. sí, claro. El tema es que están dando nombres Ah, comerciales claro, y no, y comerciales. no, y no estamos siendo patrocinados Ah, ok, no estamos. por ningún laboratorio. Ah, ¿verdad? Entonces, Sí, no, Gladys y no. Cecilia ubiquen el otro nombre. ¿Cómo se llama el otro nombre Claro, que el tiene nombre, el bioequivalente, el nombre el genérico. bioequivalente? Que se Claro, pueden ir a buscar sus cajitas. Entonces, ahí claro, podemos. claro. Lo que sí es lo siguiente. El calcio y la vitamina D la deberíamos consumir a partir de los 50 años. ¿Cuál es la indicación de la vitamina D? Ok, Todos, a partir de los 50 años, deberíamos hacernos por lo menos una vez al año una determinación sérica, es decir, una determinación en sangre de vitamina D. perfecto. Si esa vitamina D está por debajo de 20,
ya hay un déficit importante de vitamina D. Entonces ya ahí debemos suplementar la dieta con vitamina D. ¿Ok? Y ahí le sumaría yo lo que conversamos al inicio, digamos que la ubicación geográfica también es importante en zonas con más y menos sol. Aquí en el Súper, sur. claro, súper importante. Digamos, una conducta saludable debería ser que todos los días, con el primer sol de la mañana, ese sol de alrededor de las 8 de la mañana, llevar 10 minutos, tomar 10 minutos de sol por la mañana, por delante, en brazos y piernas, y por la espalda también. El tema es que estamos en una zona en donde seguramente a las 8 de la mañana no vamos a tener sol, va a estar lloviendo, todo el día va a estar nublado. Entonces, la síntesis de vitamina D por nuestro cuerpo, por nuestra piel, que es tan importante para la absorción del calcio y para que nuestros huesos puedan utilizar ese calcio, entonces debemos suplementarlo. Entonces, quizás acá en zonas como esta está justificado la toma de vitamina D. ¿Ya? Ok. Lo del calcio, principalmente el calcio, debería ser a través de la dieta, y si el consumo del calcio es limitado, pues entonces en ese caso sí debería hacerse a través de tabletas de calcio. Súper. Entonces, aquí alguien preguntaba, Patricia preguntaba hasta qué edad sirve tomar y tú comentas de que a partir de los 50 hay que hacerse la revisión de la vitamina D y de calcio, ¿sí? Claro, Eso lo da vitamina D y calcio. Y hay algo muy importante también, es que mientras más ejercicio hagas, aeróbico, de bajo impacto, menos posibilidad tienes de pérdida ósea. Y si tú has sido deportista y has hecho deporte desde la juventud, probablemente tu osteoporosis se va a presentar quizás no a los 60 años, sino que se te va a presentar a los 70, 75 años. Entonces, muy importante para disminuir la aparición temprana de osteoporosis o disminuir la severidad de la osteoporosis, el ejercicio. Entonces, ya o hemos sea, hablado de tres, sí, sí. O sea, ya hemos hablado de tres cosas importantes: calcio, vitamina D, dieta saludable y una cuarta que es ejercicio. ¿Ok? Muy importante para la prevención de la aparición temprana de la osteoporosis y disminuir la severidad de la osteoporosis. Aquí dice, ok. ¿cuál es la hora más apropiada para tomar el calcio de tal manera que no sea eliminado a través de la orina y se vaya a reforzar el hueso? Anteriormente hubo una creencia de que preferiblemente el calcio se tomara en la noche, pero realmente no influye el momento en que te lo tomes. Realmente no influye el momento en que te lo tomes. Ni ni la vitamina D tampoco. Perfecto. No tiene horas de tomártela. Con tal, O si sea, no está requiere, comprobado, ¿o sí? Que se va no, por la, no, ¿no? Ok. no, Mito. eso es un mito, realmente es un mito. De hecho, sí, Perfecto. eso hace unos cuantos años atrás estuvo presente en boga y tómate el calcio en la noche porque en la noche se reabsorbe más fácil, pero realmente no es así. Podría ser en Eh, ayunas también, ¿no? A mí Podría ser recuerdo que la vitamina D3 me dijeron tómesela después del desayuno. ¿Tiene sí, sentido? sí, ¿Sí? pero a ver, no quiero que nos vayamos con la idea, no Ujú. quiero que nos vayamos con la idea de que tienes que tomar calcio suplementario, es decir, que tienes que tomar el calcio en Perfecto. tableta. No, yo quiero que nos vayamos con la idea de que tengamos una dieta saludable, una dieta balanceada, que comamos brócoli, que comamos espinaca, que comamos acelga, que comamos col de Bruselas,
que comamos legumbres, las legumbres, los garbanzos, tienen mucho calcio, y que si toleramos la leche, tomemos leche, ojalá pueda ser leche descremada. ¿Ya? Almendras, higos también mencionaste, qué rico. Mencioné los frutos secos, y entre los frutos secos la almendra es la que tiene mayor cantidad de calcio, los higos secos también. Mira, por acá hay Dice, otra pregunta. claro, esta pregunta es muy, muy interesante. No todo el mundo puede consumir calcio. Las personas que hacen cálculos renales y cálculos a partir del calcio, lógicamente tienen la contraindicación de ingerir el calcio como suplemento. Pero, por ejemplo, y quizás también el consumo excesivo de leche, por ejemplo, pero no tampoco está contraindicado que no te puedas tomar, por ejemplo, un vaso de leche al día, y que no puedas consumir alimentos vegetales con contenido de calcio, ¿ok? Es decir, las personas que sufren de cálculo en los riñones, lo que tienes que evitar es el consumo excesivo de alimentos con calcio, pero no eliminar el calcio de tu dieta. Imposible eliminar el calcio de tu dieta, o sea, no lo puedes eliminar totalmente de tu dieta, ¿ya? Entonces, eso es importante. Buena pregunta, ¿ok? Sí, y con respecto a los ejercicios, por aquí también menciona que era el otro tema que estabas comentando, que quizás qué tipo de ejercicios específicos, caminatas o algo así, de acuerdo a las posibilidades de cada persona, ¿qué sugiere? A ver, tenemos dos tipos de ejercicios principalmente, que son los ejercicios aeróbicos y los ejercicios anaeróbicos. Ejercicio aeróbico: caminar, correr, nadar, hacer bicicleta, caminar. Ejercicio anaeróbico o ejercicio de resistencia es, por ejemplo, levantar pesas. ¿Ya? Ese es un ejercicio anaeróbico. Lo más recomendable para la osteoporosis son los ejercicios aeróbicos, pero los ejercicios aeróbicos tenemos de bajo impacto y de alto impacto. ¿Ok? Por ejemplo, una persona joven puede correr, sí, puede correr y hacer maratones, medio maratones, correr 10 kilómetros, y que se considera un ejercicio de alto impacto, y no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, una persona de 65, 70 años que nunca ha corrido, que no ha hecho ejercicio de alto impacto, pues yo no se lo recomendaría. Pero, por ejemplo, sí le recomendaría hacer una caminata, ¿ya? Entonces, si hacemos todos los días una caminata de media hora, excelente, excelente. Caminar, mover los brazos, que lo hagas media hora al día, buenísimo. Hay el caso de hay un caso de una señora que yo sigo en Instagram, que ella se autodenomina como la Mujer Maravilla, porque ella sale a correr, ella hace maratones, ha hecho maratón maratón de Miami, Buenos Aires, Miami, Berlín, y se viste de Mujer Maravilla, ¿sabes? El disfraz de Mujer Maravilla, y hace maratones. ¿Sabes qué edad tiene? 72 años. 72 años. Todo mi respeto y admiración. Claro, tiene 72 años y corre 42 kilómetros en un maratón. Pero, bueno, ha hecho ejercicio toda su vida. Claro, entonces, una persona de 72 años, seguramente ella tiene disminución de su masa ósea, pero lo que estoy seguro es que no tiene osteoporosis. No tiene osteoporosis. ¿Ves? Entonces, es como que un ejemplo de todo lo que te puede ayudar el ejercicio. Ahora bien, si tienes
50 años, por ejemplo, si tienes 50 años y tienes 50 o 55 años y tienes 35 años fumando porque comenzaste a fumar a los 15, 20 años, seguramente a los 50 años vas a tener osteoporosis. Seguramente vas a tener osteoporosis. Entonces, o tienes un hábito alcohólico acentuado, también vas a tener osteoporosis, seguramente vas a tener osteoporosis. Hay algo, las bebidas carbonatadas. Y bebidas carbonatadas me refiero a las gaseosas, las bebidas, todas las bebidas que nosotros conocemos, para no hacerle publicidad tampoco. Todas esas bebidas color cola o color naranja, color piña, todas esas bebidas que son con gas carbónico, exactamente, que son con gas carbónico, tienen incidencia sobre la salud ósea. ¿Okay? Entonces, alto consumo en bebidas también es un factor de riesgo para osteoporosis. ¿Y estás hablando de los medicamentos, estoy chequeando aquí para que no se nos quede nada en el tintero. ¿Algún medicamento para algún tipo de cáncer que pudiera también incidir en esto o en acelerar? Totalmente. No sé si fue una pregunta que te hicieron o... Por aquí. Mira, ciertamente. Ya, vale. Esa pregunta que me has hecho es una pregunta muy interesante y te puedo plantear dos escenarios. El primer escenario es, por ejemplo, hay muchas pacientes, muchas mujeres que han recibido quimioterapia por un tema de cáncer o que han recibido radioterapia en la zona pélvica y eso pues probablemente le haya causado una falla ovárica precoz, es decir, que sus ovarios dejan de funcionar por acción de la radioterapia o por acción de la quimioterapia. Los ovarios producen estrógenos. Los estrógenos protegen y protegen al hueso de la osteoporosis. Una paciente que pudo haber tenido una falla ovárica precoz por haber recibido quimioterapia o radioterapia es una paciente con factor de riesgo alto para sufrir de osteoporosis. El otro escenario que te planteo son las pacientes que, por ejemplo, han sufrido de cáncer de mama, ya están en la etapa de la menopausia y necesitan recibir un tipo de medicamento que disminuye la recidiva, la reaparición del cáncer de mama. Estos medicamentos uno se llama anastrozol y el otro se llama letrozol. Estos medicamentos tienen uno de los efectos colaterales, uno de los efectos secundarios, uno de los efectos indeseables es la osteoporosis. Entonces son pacientes en los cuales tú tienes que estar haciendo vigilancia porque son medicamentos que se toman por largo tiempo, son medicamentos que se toman por 5 años mínimo. Entonces, un medicamento que actúa de manera negativa sobre el hueso y lo vas a tomar por 5 años, pues tienes alto riesgo de sufrir osteoporosis. Entonces, son pacientes en los cuales pues tienes que suplementarlos con vitamina D, con calcio, ejercicio, para disminuir el impacto que puede tener el anastrozol o que puede tener el letrozol sobre la masa ósea de esa paciente. ¿Ya? Por ejemplo, también te nombro otro medicamento. Hay pacientes hipertensos crónicos que tienen 10, 15 años tomando diurético tipo furosemida y eso puede favorecer la pérdida de calcio a través de la orina y por lo tanto son pacientes que pueden tener de una manera crónica déficit de calcio sérico y son pacientes que también son propensos a sufrir de osteoporosis. Ok. Entonces, definitivamente sí. Por ejemplo, también hablando de medicamentos, es que hay muchas cosas. Hablando de medicamentos también,
pacientes que reciben anticonvulsivantes, pacientes que convulsionan y reciben estos medicamentos barbitúricos como el fenobarbital, por ejemplo, la motrigina, el ácido valproico, son medicamentos que definitivamente lo tienes que tomar prácticamente toda tu vida, pues son pacientes que también tienen riesgo de osteoporosis. Hay una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo, que nosotros tenemos unas glandulitas chiquititas que se llaman paratiroides, que están justo al lado de la tiroides, que cuando funcionan en exceso, también producen pérdida de calcio. Entonces, a ver, también una persona con hiperparatiroidismo también tiene riesgo de osteoporosis. Agustín, ¿y es irreversible? ¿Qué es irreversible? ¿La osteopenia se puede controlar? ¿Se puede sanar? ¿La osteoporosis lo mismo? ¿Qué? Bueno, a ver, mira, es un proceso, la evolución natural, así como evolucionamos hacia la vejez y se nos va arrugando la piel, nos van saliendo canas, pues también nuestros huesitos van indefectiblemente hacia una osteoporosis, ¿ya? Pero bueno, no es igual una osteoporosis a los 50 años que una osteoporosis a los 75 años, ¿sabes? O sea, que alguien tenga osteoporosis a los 75 años, podríamos considerarlo como parte de la evolución natural de nuestra vejez, ¿ya? Ahora, la osteoporosis es irreversible. La osteopenia, yo he visto en mi experiencia, ¿ya? Yo he tratado a pacientes con osteopenia que al hacerle el control de densitometría sale una densitometría ósea normal, lo que me hace corroborar de que la osteopenia puede ser reversible, o sea, puede ser reversible en pacientes jóvenes, estamos hablando de pacientes menores de 60 años. Ahora bien, recuerda mucho, Claudia, es que depende mucho de otros factores, de que seas una persona que no tengas comorbilidades, como las que he nombrado, hiperparatiroidismo, o que no tengas, por ejemplo, hipertensión, que tengas que hacer uso de furosemida, no tengas hábito tabáquico, no tengas hábito alcohólico, o no quiere decir esto, ojo, no quiere decir esto que el hecho de que consumas alcohol es un factor de riesgo, no, es consumo de alcohol excesivo, ¿ya? Ahora, el tabaco sí, el tabaco, si te fumes un cigarrillo al día, pues eso sí constituye ya un factor de riesgo en sí. Pero, por ejemplo, el alcohol tendrías que tomarte 2 unidades de alcohol al día, más de 2 unidades de alcohol al día para considerarlo un factor de riesgo para osteoporosis. Pero la osteopenia como tal sí puede ser reversible. La osteoporosis sí ya la podemos bloquear un poco, retrasar su severidad, ¿ok? Con todos estos medicamentos que ya había nombrado anteriormente, que la vitamina D, la vitamina C y los bifosfonatos. Agustín, ¿qué te parece si hablamos si nos cuentas, mucha gente sí hablamos, si nos cuentas sobre la densitometría, el estudio que hace el diagnóstico de estas enfermedades? Claro, sí. A ver, la densitometría es un estudio que, como su nombre lo indica, mide la densidad mineral ósea, ¿ya? Y eso está medido en unos parámetros que se llaman desviaciones estándar. Eso tiene un score en donde comparan tus huesos, por ejemplo, eso tiene 2 medidas, una medida que es un T-score
un C-score. A ver, un poquito complejo, pero vamos a ver. Comparan tus huesos, vamos despacito, comparan tus huesos, ¿cuál es la densidad mineral ósea tuya comparada con un paciente de 30 años? ¿Ya? Entonces, para comparar qué tanto has perdido, qué tanta pérdida has tenido. Entonces, eso se mide en unas medidas estadísticas que se llaman desviaciones estándar, que son medidas ampliamente utilizadas en este tipo de estudios, no solamente en la densitometría ósea. Entonces, esas desviaciones estándar van de 0 a -1, de -1 a -2 o mayor a -2. Entonces, eso es lo que hace de que tú determines si tienes o no tienes, si tienes osteoporosis o no tienes osteoporosis, o no es osteoporosis sino osteopenia. Eso te lo da la densitometría. A ver, hay varios tipos de densitometría. Hay una densitometría que es periférica, que es un aparatito donde tú metes tu dedito o el pie y te dice si tienes osteopenia o osteoporosis. Realmente los resultados no son muy confiables porque te puede dar muchos falsos negativos. Falsos negativos quiere decir que te diga que no tienes osteoporosis, pero realmente sí la tienes. Entonces, la que se recomienda es la densitometría ósea axial, que es la que te toma columna y cadera, ¿ya? Esa es la más confiable, y tomando en consideración una densitometría ósea bien indicada, que fue lo que dijimos anteriormente. Generalmente se toma en pacientes por encima de 65 años, en donde suponemos que tiene osteoporosis, pero lo que queremos saber es qué tan severa la tiene para ver si necesita o no necesita bifosfonato. Y en menores de 60 años, si es una paciente que tiene más de 4 factores de riesgo, de todos los factores de riesgo que he nombrado. Entonces, la densitometría ósea es un estudio que lo hace una máquina, principalmente, o más recomendable hacerlo a nivel óseo axial de columna vertebral y cadera, con indicaciones muy específicas, y que debería hacerse de rutina en pacientes por encima de 65 años. También, también nos podemos hacer uso de la radiología. Por ejemplo, hay algo que no he nombrado, que también es muy importante, es la disminución de estatura. Todos tendemos a disminuir un poco de estatura, porque entre vértebra y vértebra hay unos discos intervertebrales, es como unas gomitas, vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces tenemos un huesito, una gomita y otro huesito, y esas son las vértebras que forman la columna vertebral, ¿cierto? Esas gomitas se van deshidratando, se van aplastando. Entonces, al aplastarse todas esas gomitas que tienes entre las vértebras, vas a bajar de estatura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si medías, no sé, 1,70 cuando tenías 50 años, probablemente cuando llegas a los 60 vas a medir si medías 1,70, quizás vas a medir 1,68, 1,69 puede ser, ¿cierto? Ah, ya, menos mal, un par de centímetros. Un par de centímetros. Pero ahora fíjate lo que te voy a decir. Si tú tienes una persona que ha disminuido 4 centímetros, por ejemplo, que tú dices, bueno, yo medía 1,70 y ahora mido 1,66, o sea, ha disminuido 4 centímetros. Probablemente esa persona tuvo una fractura vertebral y por osteoporosis. ¿Ves? Entonces, en una persona que tú
corrobora que ha disminuido por lo menos 4 centímetros, es una paciente que probablemente puede tener una fractura, pudo haber tenido una fractura vertebral y no se dio cuenta. Entonces, ahí nos tenemos que hacer uso de las radiología, de la radiografía dorsolumbar, porque es en esa zona donde generalmente ocurren las fracturas. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una persona que ha disminuido 7 centímetros, por ejemplo, más de 7 centímetros su estatura, casi seguro ese paciente ha tenido una fractura de vértebra. ¿Ve? Entonces, Wow. son datos interesantes, Otra cosa que es interesante es que las personas delgadas, como por ejemplo yo, con 50... Mira, yo soy una persona de 50 años y tengo un índice de masa corporal por debajo de 21. Yo tengo, por ser delgado, Muy delgado, sí. por ser delgado, tengo más riesgo de osteoporosis que una persona que no es delgada. ¿Tienes Entonces, más riesgo? Sí. Las personas que pesan... ¿Por qué? Mira, es un dato estadístico de probabilidades. Realmente decir por qué yo tengo más riesgo, no lo sé. Pero una persona que pese menos de 57.7 kilogramos o que tenga un índice de masa corporal menor a 21, tiene más riesgo de osteoporosis que una persona que pese más de 57 kilos y tenga más de 21 de índice de masa corporal. Es decir, por ejemplo, yo peso menos de 57 y tengo un índice de masa corporal menos de 51, de 21, perdón, y tengo 50 años, entonces tengo mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, son datos, eso nos lo da la estadística sobre estudios multicéntricos, donde se han tomado miles de personas y se ha visto que en esas miles de personas, los que son más delgados, los que son blancos y las mujeres tienen más riesgo de osteoporosis. Mira. ¿Ya? Oye, Agustín, y por ejemplo, alguien con osteoporosis en la columna, mencionaste los ejercicios para ellos también, o sea, ¿qué tan complicado es para ellos hacer ejercicio? Ya estamos. ¿Recomiendas el más suave, lo que conversabas tú, o quizás tenga que tener más precauciones? A ver, No, yo creo al que, contrario, yo es creo una que motivación. todos en edad de adulto mayor tenemos que tener ciertas precauciones que lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Ya? Ahora, la pregunta específica para esa persona que haya tenido una fractura de vértebra, seguramente ya es una fractura consolidada. Lógicamente, en este tipo de personas vamos a disminuir o a evitar movimientos de alto impacto, o sea, ejercicios de alto impacto. Por ejemplo, yo puedo saltar la cuerda en este momento, pero quizás si tengo una fractura de vértebras o de cadera por osteoporosis, lógicamente jamás se me ocurriría saltar la cuerda, por ejemplo. Ahora, acuérdate, Claudia, de lo que habíamos hablado en el live pasado sobre el manejo interdisciplinario. Una persona, por ejemplo, si yo tengo una persona adulta mayor con el antecedente de fractura de vértebra, yo le derivo a ese paciente a un kinesiólogo. Un kinesiólogo motor que está preparado para enseñarle y educar a ese paciente sobre ciertos ejercicios que, por un lado, van a evitar o van a disminuir la intensidad o a retrasar un poco la severidad de esa osteoporosis, y por otro lado, pues le va a evitar el riesgo de una nueva fractura.
Porque las fracturas más frecuentes de la osteoporosis son las fracturas de vértebra. También tenemos las fracturas de muñeca. Los abuelitos se caen, lo primero que hacen es meter la mano y se fracturan el extremo distal del antebrazo. Y las fracturas de caderas, de cuello de fémur y las fracturas de tobillo. Entonces, acá, cuando la osteoporosis se hace inevitable, lo que tenemos que evitar es el riesgo de fracturas. Entonces, evitar suelos inestables, suelos irregulares, suelos resbaladizos, desniveles, que los abuelitos no se monten en escalas, que tengan pasamanos como ayudarse, al momento de bajar una escala, tengan cómo ayudarse a bajarla, cómo sostenerse, cómo sentarse en la taza del baño. También que existen agarraderos para que ellos se puedan sentar. Incluso existen sillas para las duchas, para que ellos tomen la ducha sentados. Existen pisos antirresbalantes. Sí, Existen zapatos con suela antirresbalante para los abuelitos, para evitar la fractura, porque sabemos que toda persona adulta mayor, por ejemplo, si estamos hablando de una persona de más de 70 años, 80 años, esa persona tiene osteoporosis. La persona tiene osteoporosis. Ahora, ¿vamos a evitar la osteoporosis o vamos a revertir la osteoporosis? No. Lo que vamos a evitar lo que vamos a tratar es de evitarle el mayor riesgo posible de fractura a esa persona. Ok. ¿Ves? Entonces, ¿Sacamos las tinas? Sacamos las tinas, okay, y ponemos piso antirresbalante. Ok, receptáculos. Exacto. Y en los pisos, en los jardines, bueno, hay que tomar las medidas de seguridad antes de, ¿no? Sí, o quizás ante un diagnóstico para prevenir. Yo creo que no. Yo creo que es un tema de suponerlo, Claudia. Es un tema de suponerlo, porque bueno, quizás no todos tienen acceso a hacerse una densitometría, o por ejemplo, imagínate un abuelito, no sé, en un pueblo lejano del sur que sea difícil llegar hasta Puerto Montt para hacerse una densitometría. En los pueblos rurales, quizás de difícil acceso, nosotros tenemos que suponer que ese abuelito esa persona adulta mayor tiene riesgo de fractura, y hacer todo lo posible para que ese abuelito no tenga fractura, no vaya a tener un accidente ni dentro de la casa, ni tampoco fuera de la casa, porque las ciudades tienen que adaptarse al adulto mayor, en hacerle la vida más fácil al adulto mayor. Sí, ese tema lo tocamos en un libro. Esa pregunta me toca hacértela a ti, porque tú me comentaste algo, claro, porque tú me comentaste algo que a mí me pareció muy interesante. Sí. Me hablaste creo que de las ciudades 880. Sí, Catherine Riccardi, que estuvo hace algunas semanas y que va a estar nuevamente en un live en un par de semanas más, nos enseñó de las ciudades 880, o las ciudades también de 15 minutos. Entonces las ciudades de 880 están alineadas con lo que tú dices, porque al final estas prevenciones y las disciplinas se cruzan. Imagínate, Catherine es arquitecto y ella nos contaba de las ciudades que es una idea que ojalá se materialice en muchísimas ciudades con el aumento de la población de adultos mayores, que es ciudades aptas para personas de 8 años y para personas de 80 años, con todo lo que ello implica, digamos, como lentificar probablemente semáforos, tener construcciones construir las veredas, la velocidad de, qué sé yo, vehículos, y todo en torno para que sea vivible para personas tanto de 8 como para 80 años. Y luego estaban las ciudades de los 15 minutos, que también me pareció muy, muy interesante, que tienen la finalidad de descentralizar y que no sea
un puro lugar en una ciudad donde donde se convoque a mucha gente, sino que se realicen actividades también en otras partes de la ciudad, o sea, hayan más centros, por ejemplo, Claro, donde hacer las gestiones, qué sé yo, personales, bancarias, lo que sea. Entonces, donde todo te quede a 15 minutos, que yo lo encontré fantástico, a pie o en bicicleta. excelente. Que, por ejemplo, te invita a caminar. Si tú tienes que ir al banco y el banco está a 15 minutos, tú piensas, o sea, yo pensaría en usar el auto, me refiero, en no usarlo, quiero decir. Yo pensaría, pero si el banco está a 15 minutos, ¿por qué no irme caminando? Claro. ¿Ves? Entonces, eso te invita, te induce a tomar tu bicicleta Sí, o a caminar y, pues, lógicamente estás disminuyendo la huella de carbono por un lado y por el otro lado estás haciendo exactamente, ejercicio. Y por otro exacto. lado estás haciendo ejercicio. Hay algo, Claudia, un ejercicio. Casi todos trabajamos en edificios, pero casi nunca usamos las escaleras. Uy, ese es un buen ejercicio, ¿Sabes? ¿cierto? Qué buen ejercicio es usar las Mm, escaleras del sitio donde tú trabajas. mm. Al llegar, al irte, a veces tienes que visitar otra oficina. Este, yo pienso, y es algo muy personal, que no se vaya a sentir nadie ofendido, pero yo pienso que los ascensores deberían estar diseñados para gente que tenga alguna discapacidad que no le permite usar las escaleras. Pero todos deberíamos usar las escaleras. Todos deberíamos usar las escaleras porque qué excelente ejercicio es usar las escaleras. Es muy cardio, De como verdad, es además. muy cardio, es aeróbico. Entonces, comencemos a usar las escaleras y seguramente vamos a tener menos osteoporosis cuando estemos más viejitos, ¿no? Vamos a salir a caminar y a correr como locos cuando este periodo termine. Así que Sí, claro, quisiera claro. volver al examen un poquitito, Agustín, para preguntarte dónde se realizan los exámenes de densitometría. ¿Se realizan en todos los lugares, en consultorios, en clínicas? ¿Cómo está eso adecuado para los Mira, usuarios? no sé realmente, yo creo que ni siquiera, no estoy seguro, pero yo creo que ni siquiera en el hospital la hacen, no estoy seguro, en el hospital de Puerto Montt. Uh -huh. Eh, eh, Habría que preguntar Clínicas. si en las clínicas, exacto, en la clínica, algunas de estas clínicas grandes de la ciudad la puedan hacer, pero por ejemplo, nosotros en la municipalidad, que estamos encargados de la atención primaria de salud, no la hacemos, realmente no la hacemos. Considero de que hay que crear la necesidad, porque por ejemplo tenemos 2 mamógrafos, que son, ya posteriormente creo que vamos a tener una charla sobre cáncer de mama. Sí. Exacto, entonces por ejemplo tenemos 2 mamógrafos digitales buenísimos y nosotros como municipalidad en atención primaria de salud, tener mamógrafo es algo, digamos, de primer mundo, pero yo creo que no le estamos dando la importancia que debemos darle a la densitometría como estudio y toda la información que nos da la densitometría como para hacer hincapié en educar a las pacientes para hacerla. Acá dice Centro de Radiología con Orden Médica, así se realiza. Sí, seguramente Sí, en eso la es en ciudad. Santiago. Mm. Claro, sí, no, y acá hay centros de imágenes que también la hacen. Este, no los voy a nombrar, pero, pero hay un par Ay, de centros, sí, hay un por par de interno tú centros, me puedes comentar y para quien tenga duda me puede preguntar por interno. claro, Tengo hay, ahí una hay un consulta par, por sí, ahí sí, de Nora, sí, así que hay centros médicos que la hacen, y lo puedes, y la puedes conseguir. ya. O sea, en la ciudad lo hacen. Lo que no estoy seguro por ejemplo, lo que no estoy seguro es que si en el hospital la hacen, que es el nivel secundario,
y estoy seguro, y sé que en atención primaria no la hacemos, no la hacemos. Mm, mm. Exactamente. Así que... Ok, no sé si hay más consultas de las personas que nos están viendo. Han salido ya hartas también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo ¿Qué más? que la idea es, vuelvo y hago hincapié en la prevención. Disminuyamos, o mejor dicho, evitemos o eliminemos las bebidas carbonatadas, las gaseosas, Ok, ¿ya? eliminadas. Eliminemos las gaseosas por muchas Ujú. razones, pero en este momento estamos hablando de la osteoporosis. Ojalá logremos disminuir o eliminar el hábito tabáquico, ¿ya? Salgamos a caminar, hagamos algún tipo de ejercicio aeróbico, el que más nos guste, o sea, hay infinidad de ejercicios aeróbicos, el que más nos guste. Este, por ejemplo, hay algo, te puedes, no sé, usar de estas bicicletas estáticas. Quizás a veces el clima no te ayuda para tomar tu bicicleta y salir porque hay mucho frío, hay mucha lluvia, mucho viento, pero hay bicicletas estáticas que las puedes usar en casa, por ejemplo. Este, Caminadoras también puedes usar, cualquier ejercicio aeróbico que puedas hacer, te va a ayudar a evitar la osteoporosis también. ¿Y, Este, y si y hay si eres, escaleras en la casa? subes y bajas las escaleras a cada rato, Que subes y sea la de bajas las escaleras, entrada, aunque sea de 3 subes y peldaños. bajas, sí, subes y bajas las escaleras a cada rato, exacto, eso Ok. de verdad que es muy buen ejercicio. Ahora, lo que sí les recomiendo, si una persona adulta mayor nunca ha hecho ejercicio, y se motiva a hacer ejercicio, lo cual es buenísimo que se motive a hacer ejercicio, lo haga, con alguien que lo instruya, alguien que lo enseñe, alguien que le diga cómo hacer las cosas, porque se podría lesionar, se Mm. podría lesionar. Entonces, para eso, por ejemplo, están los entrenadores físicos, los kinesiólogos, Sí, que le eso puede estaba decir pensando. qué Kinesiólogo. ejercicio puede hacer, qué ejercicio no puede hacer. Entonces, siempre hacerlo bajo la guía o la instrucción de alguien capacitado en hacerlo. Mira, aquí hay una pregunta. Claro, claro. Y si es con la persona que te gusta más. Claro, bailar, bailar. Ahora, puro Es bailar que, nomás entonces. claro, pero es que está la bailoterapia. La Está la bailoterapia, sí, claro. bailoterapia. La bailoterapia es que durante una hora pones música bailable y te pones a bailar. Sí, Y tú sí. sabes, y tú sabes cuánto sudas, cuánto aceleras tu corazón Y descarga. bailando. Eso es excelente, o sea, excelente ejercicio cardiovascular. Imagínate si lo haces con la gente, con la persona que te gusta. Más todavía. Más Por aquí todavía. hay una consultita más que tiene que ver con el horario para tomar el calcio. ¿Existe horario? ¿Lo habías, Es lo que, claro, es lo que hablábamos anteriormente, que no existe horario para tomar el calcio. Si el calcio, tómelo. ok, que era Yo un lo que mito, le, tú dijiste, claro, comentábamos, sí, ¿no? anteriormente se hablaba de que preferiblemente el calcio se tomaba en la noche porque se absorbía mejor, pero eso realmente no está demostrado. Eso realmente no está demostrado. Ok, Así que cualquier horario eh, entonces, Marta. Mm. cualquier horario, sí, cualquier horario. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que sean bien disciplinados con el horario, eso sí, para que no se les olvide. Porque no, que hoy te la tomaste a las 8 de la mañana, mañana te la tomaste a las 17, pasado mañana te la tomaste a las 12, ahí corres alto riesgo de que en algún momento se te olvide. Eh, Tómatela a cualquier hora, pero que sea todos los días, siempre a la misma hora. ¿Ya? Ok, y ahí te agradecen la respuesta, ahí quedamos claritas. Y comer mucho Marta, verde, siguiendo el repaso, verde, acelga, espinaca,
Sí, comer mucho verde. Lo que yo siempre les recomiendo a los pacientes, por lo menos 5 porciones de vegetales al día, ¿ok? Por ejemplo, media mañana cómete una fruta, media tarde cómete otra fruta, o la cantidad de frutos secos que te quepa en el puño de la mano, es una cantidad adecuada. Este, siempre acompaña el almuerzo, la comida, acompañala con una ensalada corresponde a 2 porciones. En la noche, eh, cómete un trozo de proteína, que puede ser carne, pollo, pescado, cómelo con vegetales. Y ahora que estoy hablando de pescado, se me había olvidado decirle un dato muy importante. Uno de los pescados con más cantidad de calcio, es el salmón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, consumir salmón, consumir trucha, consumir sardinas. Acá se conoce la sardina. Sí, se conoce, pero no se da mucho por acá, me parece, si Ah, no me corrigen, pero no está, se ve la sierra. ya. Pero bueno, el Sí, bueno, el salmón pollo. salmón, la trucha, sardinas tienen alto La contenido merluza también. de calcio. Realmente, sí, la merluza también. No sé el contenido de calcio de la merluza realmente. Pero sé que estos tres pescados tienen bastante. Sardina, salmón y trucha. Ok. Sí, sí, Ujú. sí, exacto. Hay algo curioso, por ejemplo, esta sardina que viene en lata, o, o- y hay un Sí, pez. aquí dicen, viene sardina en lata. Sí, parece. Ah, ¿ves? Bueno, gracias a Gladys por el dato. Hay Sí, algo aquí. muy, hay algo muy curioso. Claro, hay algo muy curioso con la sardina en lata. Resulta que la sardina en lata tiene alto contenido en calcio. ¿Por qué? Porque la sardina en lata, en su preparación, ella es sometida a calor. Y como ellas son de huesos blandos, entonces el calcio de los huesitos de la sardina pasa hacia la carne de la sardina. Mm, En ese proceso de conservación de la sardina pasa por altas temperaturas, y esa alta temperatura hace que el calcio de los huesitos de la sardina pase a la carne. Entonces te estás comiendo una carne, la carne de la sardina, te la estás consumiendo con alto contenido de calcio. Entonces, ¿y qué es lo bueno de la sardina? La sardina trae omega 3, o sea, ácidos grasos poliinsaturados. Es una proteína, alto contenido proteico, alto contenido de calcio, y es relativamente asequible. O sea, es un alimento bastante económico, que yo creo que está al alcance de todos. Entonces, este, la sardina es un buen alimento. Y súper. bueno, los que vivimos cerca del lago Yanquihue, pues podemos ir caminando al lago, hacemos ejercicio y pescamos un salmón. O sea, hacemos ejercicio y comemos salmón. O corriendo, claro. O Bicicleta corriendo corriendo también, también, o ¿no? Que tomamos la también te gusta. bicicleta, la bicicleta y la caña de pescar. Redondo el panorama, ¿ves? Muy saludable. Ya, Y es claro, otro dato claro. que me encantó que lo dijiste al inicio, que tenía que ver con tomar el solcito de la mañana, 10 Sí, minutos por delante o por ojalá, detrás, no sé, claro, la ojalá espaldita. 10 minutos por delante y 10 minutos por detrás. Ok, Ojalá, mientras mayor exposición haya, mejor, de antebrazos, y piernas por delante y por detrás. Lo mejor, de verdad que sí, el solcito ojalá. que recién sale, ¿no? ¿Ese solcito? Ese ¿O sol de cualquier? la mañana o el sol de la tarde, de esa que llaman la golden hour, esa hora de 5 de la tarde. este, Ya. Así que bueno, ya estamos entrando a la primavera, ojalá tengamos suficiente sol, que podamos aprovechar, y salgan a caminar, salgan a llevar un poco de sol, que eso nos va a ayudar a sintetizar naturalmente
vitamina D. Súper. Bueno, Agustín, la verdad que el tema es tan... Creo que lo abordamos todo también, me parece. Sí, yo creo que sí, Hubo muchas sí, consultas, así que mucho interés también por prevenir y hacerlo de una manera también lo más natural posible. Así que claro, muchísimas claro. gracias por todos los tips y los consejos. ¿Algo más que quieras, tu mensaje final, que quieras Yo comentar? creo, no, nada, muchísima prevención y sobre todo tratar de evitar las fracturas en el adulto mayor, tratar de hacerle la vida más fácil, la vida más cómoda, que tengan mayor calidad de vida, que haya menos riesgo de fracturas, tanto en el interior de casa como en las ciudades. Entonces, así que nada, muchísimas gracias, Claudia, de verdad que Gracias. es un placer conversar contigo, siempre las conversaciones son muy amenas y Siempre salen tantas preguntas. Aquí Cecilia sí, te da las sí, gracias. no, Gracias a gracias, todos, participativas también. Muchas gracias por claro, la participación, las claro. consultas. Bombardeamos de preguntas al Agustín, así que No, es que eso hace más interesante la charla, eso hace más, y a veces también las preguntas son muy interesantes porque a veces son cosas que a mí se me han olvidado decirlas, y bueno, Gladys también, gracias Gladys, gracias por participar. sí. No sé, Claudia, de qué vamos a hablar la próxima oportunidad, ¿lo recuerdas? Sí, vamos a hablar del cáncer de mama, el Vamos a siguiente hablar de tema. cáncer, Así que excelente, atenta a las redes. Yo creo que la próxima semana vamos a estar un poco ya de fiestas patrias, así que vamos claro, a continuar, bueno, no te lo pierdas, Agustín, vamos a estar con Catherine Ricardi, hablando de la arquitecta, hablando del enfoque de excelente. género aplicado a la ciudad, así que ahí hay mucho tema que también desarrollar, y a la semana siguiente nos vemos contigo, el No, 29, vale, martes 29. no me voy a perder la charla del arquitecto y nos vemos Sí, entonces, nos vemos el 29 con cáncer de mama. nos vemos el Ya, 29 con cáncer de mama, y ese, el ese, 22 con el enfoque de género aplicado a la ciudad. ese es mi tema fuerte, el cáncer de mama. Así Ya, que nos vemos. bueno, entonces ahí están todos invitados, tenemos ahí, se extiende y se explaya lo que quiera, así que un gusto, Agustín, Gracias, muchísimas Claudia. gracias. Gracias a ti y gracias a todas esas personas que nos acompañaron. Sí, a quienes nos van a acompañar cuando lo vean en diferido, así que muchísimas gracias, lo pasamos estupendo, gracias por todo, Agustín. Un Chao. abrazo. Gracias a ti por Chao, invitarme. buenas noches. Chao.